bienvenidos a una nueva sección de este podcast llamado Voces Silenciadas. Hoy hablaremos de un tema muy importante donde se violaron muchos derechos humanos. Se trata del Holocausto. Bueno, este se dio a partir de que Hitler fue nombrado canciller en 1933. De ahí se derivó un problema muy fuerte porque fue un ataque hacia los judíos donde se violaron muchos derechos humanos, como ya lo comenté, y aparte fue ¿cómo decirlo? Una matanza colectiva Ajá, más que nada, porque aquí se violaron, como lo dice mi compañera Judith, muchos derechos humanos, además de humanos, universales, porque el derecho a la vida, eh, a la salud, a una buena alimentación, estos derechos se violaron más que nada y se llegó a reprimir a la gente también, porque en esa época una época muy devastable, porque además de que los alemanes iniciaron la Segunda Guerra Mundial, causó mucha crisis, no solamente contra los judíos, sino contra el mundo, como lo son Francia, Estados Unidos y demás. también Pero, excluyó mucho a los judíos, sobre todo, de la vida económica, política y cultural, solo por el simple hecho de profesar esta religión. Bueno, ya lo decía, ¿no? Lo decíamos, se violaron varios derechos, libertades de expresión, al punto de que pues eran problemas muy fuertes o cosas vistas muy fuertes que pues nosotros no nos queremos imaginar. Finalmente pues se dio de forma muy fuerte. Esto pues gracias a los nazis. Pero primero vamos a explicar bien qué fue lo que pasó en esta época. Pues de lo que yo recuerdo y pues por lo que me llegan a informar, nos hemos llegado a informar, pues, pues esto se dio en la época en los años 1933 y 1945. Esto pues se dio gracias a la llegada de que conocemos, como también apodado el anticristo. Pues pues gracias a su Llegada al poder. político y influencia sobre las personas. así es. Pues y fue el que dio muchas matanzas, más de 6 millones de judíos en ese tiempo. Igual no solo a judíos, sino también a personas homosexuales o que estuvieron en la guerra soviética. Fueron las principales víctimas de este acontecimiento. Además de que este encabezó a las fuerzas del poder alemán nazi, como lo es el régimen alemán nazi. Esto fue, este tipo de genocidio fue un plan muy estructurado durante mucho tiempo, pero se dice que esto fue o se comenzó a ejercer más violentamente durante los años de 1900, me parece 38 a 1941, ya que se hizo un plan, como lo digo, muy estructurado y se le llamó el fin al problema judío. De hecho, esto va por varias causas que, bueno, muchos son misterios, muchos son reales, pero pues, principalmente por el odio que se le tenía a los judíos, como podemos decir, lo decía, que era gracias a que creían que a culpa de los judíos se murió Jesús. O no nada más eso, otros dicen que Hitler tenía una novia que era judía, pero pues, al final de cuentas, esto le rompió el corazón, lo batió y él se volvió enemigo de los judíos. Además de los muchos prejuicios
judíos en el ámbito de la antisemita religiosa, política, económica y social. De hecho, sí sabemos que era antisemita, pero para muchos que no saben, la antisemita son los prejuicios que se les daban a los judíos o a personas que discriminaban. Y que se consideraban de una raza inferior a otra. Sí. Bueno, ¿por qué se dio esta causa? Ya lo decíamos, por la economía, porque decía Hitler que los judíos eran una raza inferior a ellos. Ellos se consideraban una raza pura y llamada aria. Esta para pues no mezclarse junto con los judíos o de otras partes que no Europa. Además de ser un enfoque de los más principales, lo que se llegó a vivir en ese momento fueron más que nada las matanzas. A la gente se le engañaba diciéndole que iban a trasladarlas a lugares un poco más poblados o con una mejor vida, calidad de vida. Donde también les iban a dar techo, comida, trabajos, pero pues nada más una base de dinero. Y realmente aquí las organizaciones más poderosas como la Reich, que se encargaba de la administración del transporte público, era apoyada por Adolfo Hitler y a sus seguidores. Esto principalmente fue a mujeres, ancianos y niños, a los que mataban principalmente, que profesaban esta religión. Fue muy fuerte porque a las personas, a los hombres principalmente, los ponían como esclavos para igual después matarlos. De hecho, vemos en muchas películas que han relatado estos sucesos donde podemos ver cómo hasta llegaban a grado de hacerlos jamón con su propia grasa, hasta botones. Con sus huesos. Con sus huesos. Entonces, pues, recuerdo yo una escena muy fuerte que era de una película donde a un mayordomo lo mataron a 2 golpes. Es una escena muy fuerte. Ajá, también libros, también como decías. Ana Frank, el diario de Ana Frank, los hombres de Hitler, también Niño de Pijama de Rayas. Como parte de la anécdota de lo que se llegó a vivir en ese Ajá, un momento. poco de lo que se llegó a vivir. En esta época habían 3 perspectivas: o te mandaban a un campo de concentración por así decirlo de manera simple, para matarte, o te llevaban como a un campo de concentración para realizar trabajos forzados. Y bueno, esto también, bueno, principalmente lo abordamos por el tema de los derechos humanos violados. Como ya lo dijo mi compañero, eran el derecho a la vida, porque principalmente los privaban de la vida a la mayoría. También el derecho a la dignidad humana, porque pues sí, los tenían en condiciones muy precarias hasta el punto de matarlos. Ajá. Pues se supone que todos somos iguales, contrario a una discriminación Sí, durante esa época igual creo que nos faltó recalcar eso, que cuando llegó Hitler al poder, se implementaron normas discriminatorias hacia los judíos y se trató de alejar o separar, se trató de que se separaran los alemanes de los judíos, enviándolos a zonas muy alejadas de ellos. Ajá, el desplazamiento también sería una forma de violentar sus derechos, porque pues sí, los violentaban y por ejemplo los que tenían negocios se los mandaban a quemar, o sea, de verdad fue como mucha violencia que vivieron estas personas en ese tiempo. Bueno, pues esto nos ayuda también a ver qué son los derechos humanos, de qué forma nosotros podemos hablar para que no se vuelva a repetir este tipo de temas. Más que nada también para conocer su historia, lo que se vivió. Además de decir
decir esto cuando Alemania implementaba normas hacia sus seguidores, aquellos que no las querían seguir, pues lástimamente los mandaban también a los campos de concentración. En los campos de concentración hubo muchas injusticias, no nada más en eso. No nada más ya mataban a los judíos, a los que traicionaban según su ideología. Nápoles, españoles, de otros, inclusive franceses. Como es Ucrania, Croacia, Inglaterra, y por así decirlo, todo aquel Que no sigue sus reglas principalmente, ¿no? O su ideología más que nada. Bueno, esto además de llevarse en el territorio alemán, más específicamente europeo, pues, en sus inicios comenzó a iniciarse en partes donde solamente los alemanes tenían poder, pero cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, los alemanes buscaban expandirse y tener más territorio para llevar a cabo sus fines. Llegó a conquistar Francia, Croacia, Alemania y a aquellos países chicos en donde, por así decirlo, veía la mejor manera en donde se llegarían a implementar sus leyes. De hecho, pues los que casi no pudieron, conquistar Gran Bretaña y Estados Unidos, que pues, como conocemos son potencias mundiales. De hecho, bueno, tengo una historia que recuerdo que me dijo mi abuelo. Mi abuelo estuvo en la fue parte de la Segunda Guerra Mundial. Él decía que tenía 6 años en ese momento. Él y su familia estuvieron en una cueva por varios años, donde ellos no podían ir, no podían salir, no podían, a veces no tenían los recursos ni siquiera para comer, y tenían que ir a pedir a los militares comida. A veces era devastador, y yo recuerdo que hasta mi abuelo salía llorando de lo mismo. No, sí, acá fue muy de otro lado. Bueno, pues para dar por último una conclusión y un final, como habíamos dicho que en Gran Bretaña y Estados Unidos llegaron por último para dar lo que fue el fin de estos acontecimientos tan atroces. Sí, podemos recalcar que pues fue una época muy fuerte donde pues sí, precisamente se violaron muchos derechos. Ahorita pues también, o sea, no solo fue como en esa época, sino también ahorita lo estamos viviendo con las guerras que igual tenemos en este momento y también se están violando muchos derechos que se violaron en ese momento. Pues podemos decir como conclusión que esto fue una matanza, un genocidio, una verdaderamente masacre por parte de los judíos hacia los alemanes y hacia aquellos que no se impusieran aquellos que no se sometieran ante los alemanes.